Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Como les informé en el segmento anterior de presentación de nuestro tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados, vamos a hablar sobre los anticipos fiscales o impositivos que establece el régimen tributario dominicano, que debe pagarse lo que se supone que una persona o una empresa puede ganar o debe ganar en el año siguiente. Y para ello contamos con tres destacados economistas dominicanos, los doctores en economía, Antonio Siriaco, Denis Manzanillo y Carlos Cuello. Gracias, caballero, por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. Gracias, Miguel, por la invitación. Gracias. ¿Tiene alguna justificación el tema de los anticipos? ¿No constituye para muchos sectores de la sociedad dominicana una carga difícil de llevar? Como más experto aquí en la materia, nosotros creo que Siriaco y yo coincidimos que Denis Manzanillo ahora... Que toma la palabra. Bueno, buenas noches, Miguel, buenas noches a los profesores Siriaco y Carlos Cuello, mi querido profesor de siempre, de hace muchos años. El tema de los anticipos es un tema bastante interesante, sobre todo en una circunstancia como la actual, como la que está viviendo el mundo como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y de manera particular la economía dominicana. Porque el legislador, cuando establece el anticipo, que comienza el año 2006 aquí en el país, el anticipo no es más que un pago a cuenta dispuesto sobre la renta, tanto para las personas jurídicas, entiéndase los negocios, sociedades, representación limitada o accionistas, o para las empresas que operan con un negocio de único dueño. El legislador prevé que tú le vayas haciendo pago al fisco de impuestos de la renta, que vamos a operar como pago a cuenta, asumiendo que tú vas a tener un beneficio mínimo para el resultado, para el periodo fiscal determinado. Si vemos el caso actual de la economía dominicana, en donde prácticamente este ha sido un año perdido, porque la economía se cerró a partir de marzo de este año, como consecuencia de los efectos de esa pandemia que ha creado una crisis económica y una crisis social. Las empresas que actualmente tienen la obligación, y los negocios de único dueño también, que tienen la obligación de pagar el anticipo, en el caso de aquellas que tienen una tasa efectiva de tributación igual o menor a 1.5%, tienen que mantener ese 1.5% de impuestos iguales, mensuales y consecutivas, sobre la base de los ingresos que tuvieron el año pasado. Pero este año sabemos que las empresas, en su mayoría, los ingresos que pueden tener y por tanto los resultados que puedan arrojar están inciertos. Es más, nos atreveríamos a afirmar que este va a ser un año perdido para las empresas dominicanas y para los negocios único dueños, porque desde marzo prácticamente la economía está paralizada. Lo que uno ve es que se están cerrando negocios, que se están cerrando empresas y que como consecuencia de ello muchos empleados están acogidos a los diferentes programas que el gobierno pasado estableció y que el gobierno que encabeza el presidente Abinader ha mantenido, como es el Quédate en Casa, el Fase 1, el PATI, entre otros. De manera tal que la medida que que adoptaron ahora recientemente, que adoptó el gobierno para el sector turístico, en el sentido de suspender el pago del anticipo durante 6 meses, entiéndase hasta febrero del año 2021, esa es una medida que muy bien habría que ponderar y ampliar para los diferentes sectores de la economía, porque esta crisis del COVID-19 no solo afecta a las empresas del sector turístico, porque la gente no está viajando, sino también que afecta a las empresas locales, porque estamos viendo que la demanda ha caído al suelo, que la gente ha sido suspendida, que está recibiendo unos ingresos parciales del gobierno para mantener una renta mínima o básica de ingresos. Y en ese sentido entendemos que si bien es cierto que la Dirección de Impuestos Internos de forma administrativa ha venido suspendiendo el pago del anticipo mensual que le corresponde a las personas jurídicas y en el caso de la persona física, lo interesante sería que las autoridades, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía, así como la Dirección General de Impuestos Internos, ponderen en el sentido de ampliar esa medida a otros sectores que también la necesitan para que puedan superar a la mayor brevedad la situación de crisis económica que estamos viviendo en la República Dominicana. Cuando usted habla, doctor, de empresa de único dueño, ¿se refiere también a aquellos profesionales independientes que trabajan con su esfuerzo propio? Por ejemplo, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados, también, que no tienen una compañía formal, pero que están suscritos o son contribuyentes, ¿no? Porque están registrados y tienen un número de comprobante de reconocimiento fiscal, ¿no?
Correcto, también, Miguel, a los profesionales liberales, como se le llama, porque me refiero a negocios de único dueño que se dediquen a una actividad comercial o industrial. En el caso de un médico, un abogado, un economista, un contador que ofrezca sus servicios, que ejerce una profesión de tipo liberal, que también está alcanzado por el tema del pago, el anticipo, que como decíamos al principio, realmente es un pago a cuenta con cargo al impuesto sobre la renta, asumiendo que mínimamente tú vas a tener un resultado similar al que obtuviste el año pasado, porque en base al año pasado normalmente que se paga. Yo creo, Denis, que habría que dividirlo en personas físicas y personas jurídicas, ¿no? Correcto. Las personas jurídicas, que son las empresas, las compañías, ¿no? Y que pagan el anticipo. Dicho sea de paso, lo pagan diferente. Ajá, como decía Denis, el anticipo mensual consecutivo busca darle respuesta a lo que es el flujo de caja de la administración pública. Porque con anterioridad, en el siglo pasado, digamos, ¿no? Porque de inicio de este siglo, que arranca el anticipo mensual, eran creo que 3 cuotas, ¿no? 50, 30 y 20. Ese es el caso, Carlos, ese es el caso, profesor, de las personas, de las personas físicas. Ahora mismo, pero sí, en el siglo pasado, para las empresas también, era más esparcido. No era mensual, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Ahora en el caso de las empresas es mensual. Pero fíjate, tú decías que es un adelanto. Sin embargo, ¿por qué tiene que ponerle recargo si tú no lo cumples? Entonces, de hecho, te están combinando a pagar un impuesto anticipadamente sobre unas utilidades que se presume que tú vas a obtener, que tú debes ganarte lo mismo que te ganaste el año pasado. Ciertamente, si tú no tienes la ganancia, se te acredita. Pero yo calculo o estimo, y me pongo a mí como un ejemplo, claro, de que los profesionales liberales, los que trabajamos con y vivimos de nuestro propio esfuerzo, estamos recibiendo ahora cerca de entre un 40 y un 50% de lo que ganábamos el año pasado. Mira, yo quiero decir... Sí. Con mucha suerte. Claro. Perdón. Ahora, yo quiero decir algo. Yo pienso que hay que ver qué fue lo que originó el anticipo. Porque yo creo que es una distorsión, evidentemente, y eso lo explicó el mismo Denis y el mismo Carlos, una distorsión que le genera a las empresas porque le afecta su flujo de caja. Tú estás pagando incluso facturas que no ha cobrado, que no ha vendido, y entonces obviamente que eso tiene un impacto en el flujo de caja en todos, tanto en las empresas, personas físicas, jurídicas. Pero el problema es que esto surge precisamente por la incapacidad del Estado dominicano y de los estados de generar suficientes ingresos tributarios. Y han tenido, por todos los problemas, la informalidad laboral, la evasión que hay en el impuesto sobre la renta, la evasión que hay en el ITEVI. Y eso genera un proceso, una situación de dificultad del Estado dominicano para cumplir una serie de compromisos. Y de ahí surge, obviamente, esta situación. Ahora, de ahora en adelante, eso en algún momento eso tendrá que ser totalmente eliminado, y a causa de eso habrá que buscar una figura que le permita al Estado dominicano tener una presión tributaria mucho mejor. Porque evidentemente que esto es un impuesto altamente distorsionante, y como tú has dicho, no solamente a los profesionales liberales, que en estos tiempos de pandemia, como tú has dicho, Miguel, han visto mermar sus ingresos. Las empresas no están vendiendo, incluso muchas están endeudadas. Los trabajadores por cuenta propia. Y las que pagan están pagando a 5 meses, 150 días. No, están pagando, correcto, con atraso. Y eso, yo creo que la medida es correcta dentro de esta coyuntura del ciclo económico, pero eso hay que extenderlo. Yo siempre he sido partidario, y lo he planteado en otros escenarios. Hay que establecer un transitorio en la República Dominicana, un transitorio fiscal, de tal manera que muchas de las facilidades que se le dan a las zonas francas hay que extenderlas al resto de la economía. Porque es que tú no puedes tener esa dualidad de sectores que tradicionalmente habían sido bastante eximidos de impuestos con leyes especiales, porque obviamente esto no se aplica a aquellos sectores que están sobre la base de leyes especiales. Es así. Eso es casi como tener dos niveles de tasa de cambio. Exactamente. Entonces tú estás penalizando a un grupo y otro no le estás penalizando. Y ese sector que tú no has penalizado le ha ido muy bien, déjame decirte.
y va a salir más rápido de la crisis que aquellos sectores que no están penalizados. Es decir, yo creo que todo esto, posteriormente, cuando pase la pandemia, habrá que hacer un gran pacto fiscal, donde eso obviamente esté presente, porque verdaderamente a la hora que se quite eso, esto va a darle mucho más capacidad a una empresa para tener más recursos y más flujo de efectivo. Ahora, yo creo que la finalidad de un pacto fiscal debe ser esencialmente poner a pagar de acuerdo con las posibilidades. Claro. Es decir, el problema es que aquí, proporcionalmente a tus ingresos, tú realmente pagas más impuestos que la mayoría de las grandes empresas. Si la pone como el ITEVI, por ejemplo, el ITEVI es para mí un impuesto, diría yo, que afecta, discriminatorio, porque es un impuesto al consumo. Claro. Y la gente de bajos ingresos consume prácticamente todos sus ingresos. Es regresivo. Capacidad de ahorro muy débil. Sin embargo, paga los mismos impuestos de ITEVI que paga la persona que tiene mucho más ingresos. Entonces me parece a mí que eso tiene que ser enfocado con más seriedad. Y eso debería ser parte de una reforma fiscal, donde cada quien sea obligado o sea forzado a pagar conforme a su capacidad de pago. Claro. No poner a una gente a pagar mucho más. Dice, tú solamente pagas 50 pesos. Sí, pero 50 pesos son de 125. Tú pagas 100 de 2 millones. Entonces claro. No es justo. No, y tú sabes que, mira, hay un concepto que no se usa mucho, que es el concepto de esfuerzo fiscal. Y a eso que tú te refieres, Miguel, es decir, muchas veces nosotros los economistas usamos mucho el concepto de la presión tributaria. El total de los ingresos tributarios entre el Producto Interno Bruto. Pero en realidad, si se toma en cuenta el salario con respecto a los impuestos, obviamente que ahí el peso es muy grande para aquellos sectores de clase media. Sí, claro. Porque son esos sectores que pagan verdaderamente impuestos. Porque aquí hay muchos sectores de ingresos bajos que o son informales o en cierta manera no pagan, no están y no figuran o sea, no pagan ningún tipo de impuesto sobre la renta, no tienen ningún tipo de... Es como el per cápita. Si tú ganas 1 millón y yo gano 100 pesos, el per cápita son ¿cuánto? 650,000. 650. Bill Gates aquí, todos seremos multimillonarios. Claro. Sí, profesores, Siriaco y Carlos, mire, hay un ejemplo que yo siempre traigo a colación y que mencionaba mucho cuando estaba en la DGI. Por ejemplo, aquí una gente te compra un carro de lujo, un Ferrari o un Lamborghini, que cuesta 25, 30, 40 millones de pesos. Y paga la misma placa que un Corolla. Paga la misma placa que el que compra un carrito que vale 200,000 pesos, que vino de Rusia. ¿Es eso justo? No. Bueno, y se le dan exoneraciones de vehículos a personas que tienen salarios de millonarios. Por ejemplo, los peloteros dominicanos. Observen normalmente que esos vehículos de lujo que ustedes ven de alta gama en la calle tienen una placa que comienza con la letra Z. Eso significa exonerado. Así es. Así es. No, justo. Son de las cosas que nuestro sistema hay que revisar realmente, como decía el profesor Siriaco. Y está el caso también de que nuestro sistema normalmente hace que pague más lo que están formalizados, por ejemplo, en la DGI. Entonces tú tienes que siempre que se hace una reforma se carga al que ya está pagando. Pero tú tienes mucha gente generando mucho dinero, moviendo mucho dinero efectivo y en banco, que la DGI nunca lo ha tocado, ni el legislador nunca lo toca con una reforma, no lo persigue. Por eso... Pero además me parece que el sistema no es muy amigable, en el sentido, no amigable en el tratamiento, sino también en la forma de llevarlo a cabo. Por ejemplo, un comerciante que vende todos sus ingresos sean por concepto de comisión de lo que gana vendiendo artículos, ¿no? No sabe de economía, no sabe de impuestos internos, tiene que contratar, si se registra como contribuyente, tiene que contratar a un contador, pagarle a un contable mensualmente por el asunto del ITEVI, que hay que reportarlo mensualmente y todo, pero al final tiene que contratar un CPA. Así es. Y todo eso para que el impuesto sobre la renta le reconozca su declaración de ingenio, entonces, de impuestos. Entonces yo entiendo que en una reforma fiscal o un gran pacto nacional, de cualquiera que sea su naturaleza, ese tipo de cosas debería ser considerado. Hay mucha experiencia de que cuando se simplifica el sistema y se hace más amigable, la evasión se reduce. Claro, incluso con tipos más moderados. Nosotros no te creemos, la estructura nuestra tiene unos tipos
que es para generar como el promedio de la América Latina, que está por encima del 20. Sin embargo, entre la evasión, la ilusión y lo poco amigable del sistema, que lleva a mucha gente a no pagarlo, ¿no? Es lo que hace que la presión, como decía Antonio, esté ahora mismo en 14 y caerá por debajo de un 12 con esta pandemia, ¿no? Entonces, mira, en gran medida obedece a la falta de amigabilidad del sistema. Mira, yo pienso, Carlos, que nosotros tenemos que ser más creativos. Yo creo que esta situación que se ha generado con esta pandemia es un buen momento para reinventar muchas cosas. Sí. Y un elemento importante que hay que reinventar en la República Dominicana es el tema tributario. Sin temor, sin ningún tipo de complejos, porque muchas veces nosotros, bueno, asumimos algunas veces criterios externos, pero yo creo que en economías muy totalmente heterogéneas como la República Dominicana, con mucha fragmentada, con mucha informalidad, no hay manera en que tú no puedes, tú tienes que buscar la forma de que esa gente que está en la informalidad puedan ingresar, tengan cierto nivel de acercamiento con la DGI. Y eso obviamente tiene que ir acompañado con una gran educación tributaria, que es sumamente importante. Lo que decía, por ejemplo, Miguel, que una persona que pone un negocio o un pequeño negocio que no es un contable, que no conoce mucho, tiene que buscar un contable para que... Y un abogado, y a veces un abogado. Un abogado. Dale más caro saque el chivo. Claro, y todo eso es un elemento que lo que te está diciendo es que el sistema es complicado. La gente no entiende. Y eso hay una forma de medir la eficiencia de un sistema tributario y es el número de horas, año, que deben ser invertidas para cumplir con esos deberes. Y en el caso nuestro aparece entre más de 200 horas, que es sumamente alto. Además hay otros problemas relacionados, por ejemplo, la empresa mía original, yo creé otra empresa hace muchos años para encargarse de la oficina y dejé la original para manejar mi programa de televisión. Pero yo no tengo programa de televisión. Yo lo que soy un empleado de 2 programas de televisión. Es decir, y yo la cerré hace 5 años, pero todavía está abierta. Tiene más de 5 años sin operación y todavía no he podido cerrar la compañía. Y eso es una carga. Miguel, pero le presentó una comunicación, una solicitud a la DGI en ese sentido, a la DGI. En el sentido claro, pero estamos bregando, pero con abogados y todo eso, y no hay forma de que... ¿Qué ha pasado? Bueno, que está bajo estudio el asunto, pero yo he hablado con muchas personas que están en la misma situación mía y aquí ahora es más fácil iniciar una empresa que cerrar una empresa y eso es absurdo. Mucha gente la deja morir simplemente, lamentablemente la DGI tiene un cementerio de empresas ahí. Pero después eso tiene un costo fiscal porque genera multa eso por inactividad, por no presentación a tiempo de la declaración. No, pero ya en eso está con el abogado, estamos esperando solamente que aprueben el cierre de eso. Pero bien, y con la entrada de vigencia de la ley de sociedades, la cantidad de empresas que habían muerto, el cementerio de empresas, era mayor que las que estaban activas, ¿tú recuerdas? Había miles de empresas inactivas realmente. Sí. Bien, caballeros, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar de nuevo en edición nocturna con el tema de esta noche, los anticipos en época de pandemia y el impuesto interno en época también de pandemia, con 3 destacados economistas, Antonio Siriaco, Denis Manzanillo y Carlos Cuello. Regresamos después de la pausa.